que ustedes empiecen a ver cómo, bueno, me alegro que escuchen bien. La idea es que ustedes empiecen a partir de las lecturas, empiecen a jugar con los distintos autores, porque en realidad, mientras estamos viendo el tema del Estado, en general, si bien hay matices y hay autores que tienen enfoques diferentes y muchas veces antagónicos respecto de otros autores, en general hay algunos acuerdos básicos en términos de conceptos. Y ustedes van a ver que autores como Mann, autores como Weber, autores como Oslak, en general tienen como denominadores comunes a la hora de definir al Estado, ¿no? Cuando habíamos iniciado la materia y habíamos empezado a ver los conceptos weberianos, que son los conceptos clásicos, habíamos visto cómo Weber, a lo largo de un proceso histórico de racionalización, de modernización, entendía que el Estado podía comprenderse, el surgimiento del Estado podía comprenderse a partir de ese proceso de racionalización de la historia, que había dado lugar también al surgimiento de la empresa capitalista, ¿no? Entonces, esa racionalización, esa modernización de la vida, tenía que ver con una manera de entender el mundo a partir de calcular medios y fines, calcular acciones y objetivos, es decir, pensar a través de la racionalidad cuáles son los recursos que me permiten a mí lograr los objetivos que me propongo. Esa es básicamente la idea de racionalidad. Si el individuo en la edad moderna empieza a pensar a partir de su propio cálculo, y de alguna manera planifica sus acciones, ¿no? Ese individuo, esa manera de planificar la vida y planificar las acciones, claramente es un atributo, una característica de la vida moderna, que es característica que obviamente no existe en las sociedades tradicionales, ¿no? Uno en general, el individuo moderno, enseguida lo asociamos al individuo que piensa a ver cómo puede hacer para lograr sus objetivos. Bueno, esa racionalidad va a ser propia de la empresa capitalista y también va a ser propia del Estado, habíamos dicho, ¿no? Los objetivos del Estado tienen que ver con imponer una dominación, y a partir de ese objetivo de imponer el orden social y lograr preservar la vida social en conjunto y la cohesión social, administra esos recursos de una manera racional. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para administrar mejor estos recursos de manera de lograr esos objetivos que el Estado se propone como asociación de dominación, como empresa de dominación? Y una empresa capitalista igual. Bueno, ¿cómo puedo administrar los recursos para producir cada vez más a menor costo y ganar más dinero? Bueno, esa es la mentalidad de un hombre moderno, de una mujer moderna. Bueno, en el marco de esa conceptualización habíamos dicho que el Estado tenía un recurso que lo hacía ser una institución totalmente diferente de las otras, que era esto de poder recurrir a la fuerza de manera legítima, de ejercer la dominación sobre un territorio, de ser además de una relación social de dominación en donde hay una determinada alianza de grupos o de clases que es la que domina o que impone el rumbo a la sociedad, es también un aparato institucional, que es lo que de alguna manera justifica un poco esta idea de la carrera, ¿no? Nosotros en realidad nos estamos formando en un conjunto de saberes que apuntan justamente a administrar esos recursos propios de las administraciones estatales, en lo que sería el aparato institucional, el aparato a través del cual el Estado ejerce esa dominación, ¿no? Porque acuérdense que Weber plantea claramente que la dominación no se ejerce a través de los discursos, sino que se ejerce a través del manejo de la administración. Entonces, con ese concepto común, en donde a través de un proceso histórico aparece una vida social organizada en torno a la idea de Estado, que tiene su primera manifestación más parecida
a esta que estamos planteando con las monarquías absolutas, vamos a entrar en el texto de Mann para que ustedes vean cómo Mann analiza el poder del Estado, es decir, cómo el Estado va a desarrollar lo que él entiende que es un poder autónomo, es decir, cómo el Estado termina teniendo un poder que lo autonomiza de la sociedad, que le permite manejarse autónomamente a partir de ese poder, y un poco ese es el texto que tienen que leer de Mann, y es lo que expliqué la clase pasada, que finalmente estuve hablando solo como Adán el día de la madre, digamos, ¿no? Entonces, vamos a retomar esa idea. ¿Qué es lo que se pregunta Mann? Bueno, Mann dice, ¿cómo construye ese poder autónomo el Estado? ¿Cómo el Estado termina construyendo ese poder que lo hace una institución totalmente diferenciada de cualquier otra institución, sea económica, sea social? Por supuesto que hay diferencias que ya vimos, que son propiedades típicas del Estado, que es que tiene ejércitos, que tiene policía, entonces ese poder despótico, que es otro de los poderes que menciona Mann, dijimos que es un poder que también define al Estado. Cualquier institución no tiene un poder despótico basado en la fuerza, ¿no? Solamente el Estado logró concentrar el poder monopólico de la coerción y de la fuerza. Pero Mann dice que el poder del Estado no es solamente un poder despótico, que el poder del Estado es básicamente lo que él llama un poder infraestructural. ¿Qué quiere decir Mann con poder infraestructural? Bueno, se está refiriendo a lo que podemos llamar también poder logístico, si quieren utilizar un término más sofisticado. Es decir, la capacidad que tienen los estados de penetrar, de ir expandiéndose a lo largo de un territorio y de llegar a lugares recónditos a donde no podría llegar ninguna otra institución. Ahora, ese desarrollo, ese poder autónomo, como lo llama, infraestructural autónomo, como lo llama Mann, es un proceso largo, es un proceso que es justamente el que vamos a tratar de comprender y de explicar. Poder infraestructural, poder autónomo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir Mann con esto? Vamos a poner un ejemplo, o un par de ejemplos que creo que ustedes lo van a entender rápidamente. ¿Se acuerdan cuando el INDEC medía la inflación? Bueno, era muy común en los noticieros de la noche, en los horarios prime time, era muy común escuchar en los programas de análisis político cuestionar las cifras de inflación que comunicaba el INDEC. Entonces aparecían consultoras que decían que habían medido la inflación changuito, la inflación. Bueno, lo que se planteaba en ese momento, lo que los funcionarios, o si quieren para retomar y manejarnos siempre con el término que nos ocupa en estos temas, los burócratas del INDEC, ¿no? Los técnicos, los funcionarios del INDEC, ¿cuál era el argumento que planteaban? El argumento que planteaban era que las consultoras no tienen la capacidad que tiene un organismo como el INDEC para poder medir inflación en todo el país y recolectar un montón de productos al lado de los poquitos productos que podría relevar una consultora pagándole a 2 o 3 estudiantes avanzados que vayan a hacer relevamientos. Entonces, uno de los argumentos que se usaba era ese, que el INDEC tiene una capacidad de llegada a todos los territorios y de desplegar toda una logística para relevar precios que no la tiene una consultora privada, ¿no? Bueno, ahí tienen un ejemplo de poder infraestructural. Otro ejemplo de poder infraestructural, creo que lo dije también el miércoles, pero lamentablemente no lo pudieron escuchar, es el tema del COVID. ¿A ustedes les parece que alguna institución que no fuera un Estado podría ir resolviendo la cuestión de la pandemia? ¿Y cómo coordinar y cómo llegar a los territorios más alejados del país, a las provincias, a los territorios más alejados, por ahí menos equipados? Es decir, el Estado es el único que puede coordinar al interior de ese territorio y abarcando absolutamente todo el territorio, todas las estrategias, coordinando con los comités operativos de emergencia, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales.
Es decir, cuando se trata de operar sobre el territorio, ninguna institución, ninguna empresa privada, ningún club de barrio, ninguna organización no gubernamental tiene la capacidad que tiene el Estado para llegar tan lejos y atender inmediatamente la necesidad. Yo creo que esta pandemia, en el medio de los cuestionamientos que se le hacen al Estado, en el medio de los teóricos que dicen que la globalización terminó esmerilando el poder de los Estados, yo creo que la pandemia, al ser una crisis sanitaria que golpea en los territorios, el Estado es el único que puede, exacto, la FIP es otro ejemplo. El Estado es una institución que puede intervenir a través de la salud pública y a través de la coordinación con las prepagas, intervenir para lograr en el lugar donde se producen los contagios y en todo caso las muertes, intervenir para ir resolviendo lo que esta pandemia genera. Bueno, esos son ejemplos claros de poder infraestructural. Lo de la FIP también, porque si bien el Estado utiliza ahí una capacidad que es muy propia del Estado, que es la de extraerle recursos a la sociedad, porque la capacidad extractiva es una capacidad estatal. Si los estados pierden esa capacidad, son estados débiles, porque no tienen, por las razones que sean, porque no están legitimados, porque hay desobediencia civil. Si el Estado no puede imponer un tributo y extraer a través de ese tributo recursos fiscales, está siendo débil en una capacidad que es propia del Estado, porque ninguno nos podría cobrar impuestos que no sea la autoridad estatal. Entonces la FIP es la institución del Estado que puede llegar a los distintos territorios. Cualquiera de las instituciones que ustedes me están mencionando responden a esta idea del poder infraestructural. Es lo que le permite al Estado llegar lejos. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es, bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué sale de un repollo ese poder infraestructural? ¿Es algo que se da de la noche a la mañana, que aparece algo que se llama Estado y de un día para el otro ese Estado desarrolló ese poder, semejante poder? Entonces Mann lo que plantea es que hay condiciones y precondiciones que permiten que ese poder se desarrolle, ¿no? Entonces él dice que lo que hay que tener en cuenta, a diferencia de otras teorías acerca del Estado y de otros teóricos, es que por ahí se pierde de vista que el Estado es una organización socioespacial, es una organización territorial. Es decir, el Estado, si no opera sobre un territorio, no es nada. Entonces, esa condición de ser una institución socioespacial distinta, diferenciada, la pone a esa institución en un lugar que la prepara para desarrollar este tipo de poder. ¿Y por qué dice que se desarrolla este tipo de poder? Porque el Estado tiene para Mann una relación, y esto vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla, el Estado no desarrolla ese poder por sí solo. El Estado está en una relación de interdependencia, podemos decir, o en una relación dialéctica, y ahora vamos a explicar qué quiere decir ese término, con la sociedad. Es decir, fíjense qué interesante, después lo vamos a ver también con Oslak, ¿no? El Estado no surge separado de la sociedad. El Estado es una construcción que surge de la propia sociedad. Cuando hablamos de las teorías contractualistas, siempre hablamos de que el Estado es, si uno lo lee sí, acá Jorge me pregunta de la ley 19640, en realidad la ley es un recurso del Estado para llevar adelante una política, pero en todo caso, si querés, todo lo que el Estado hace para que la ley se cumpla en los distintos lugares donde se debe cumplir, tiene que ver con ese poder infraestructural. Pero en general, la ley es como un producto, si querés, es como una decisión del Estado que puede acompañar parte de ese proceso de desarrollo de un poder infraestructural, ¿no? ¿Qué sé yo? La creación suponte que sea una ley que crea un ejército especializado para combatir determinadas cosas, entonces sale esa ley y a partir de ese momento el Estado, a partir de esa ley, ubica instituciones y recursos humanos de ese ejército de élite
en distintos lugares del país. La gendarmería, ponele, sería un aspecto de ese poder infraestructural que le permite ocupar el territorio a partir de una ley que lo habilita como Estado, en fin. Pero cualquier institución que el Estado localiza en lugares alejados, lo que está mostrando es esa capacidad infraestructural que tiene, que por ahí no la tienen otras instituciones. Entonces, es importante esto que les estoy diciendo. Acá me suena el celular, no sé, me llaman para ofrecerme de todo. Bueno, estábamos con la cuestión de la relación con la sociedad civil. Si ustedes leen a cualquier autor de teoría política, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de Hobbes, se acuerdan de Rousseau, se acuerdan de Locke. El Estado, sí, tal cual. Después seguramente van a aparecer estos autores que ustedes mencionan, pero en general, si uno lo lleva a la teoría contractualista del Estado, el Estado surge a partir de una decisión de la sociedad civil de aceptar la autoridad estatal, ¿no? ¿Se acuerdan? Por el lado de Hobbes, el Estado que era como un monstruo. Hobbes lo planteaba metafóricamente como un monstruo marino, el Leviatán. Entonces Hobbes decía, bueno, el Estado es el Leviatán, el Estado es una aceptación de parte de la sociedad civil de colocar, exactamente, renunciar al autogobierno, renunciar a vivir en un estado de naturaleza, porque en ese estado de naturaleza nos matamos todos. Entonces nos ponemos de acuerdo todos en delegar esa autoridad central y hegemónica y soberana en un estado, y ese estado es el que, en teoría, nos preserva de que nos matemos, claro, de que el hombre no sea el lobo del hombre, o la mujer la loba de la mujer, ahora que estamos con la igualdad de género. Entonces, el Estado surge de la sociedad civil. El Estado no es que viene de afuera, ¿no? Ni siquiera podríamos pensar que el Estado surge como surgieron los 10 mandamientos, cuando Moisés se fue a hablar con Dios atrás de la montaña y se apareció con los 10 mandamientos. Porque en ese caso, el orden social que suponen los 10 mandamientos es un orden que de afuera, es un orden heterónomo, como dice Castoriadis. No. El Estado es una construcción autónoma. La sociedad decide organizarse, y para organizarse delega y coloca la autoridad suprema en manos de un tercero, digamos. Después lo vamos a ver en el caso de la historia argentina con Oslac, cómo plantea esta idea también Oslac. Después lo vamos a ver. Simplemente recurro a los contractualistas para hacerles ver que el Estado surge de la propia sociedad civil. Entonces, si surge de la propia sociedad civil, el límite que separa al Estado de la sociedad civil no es un límite en donde nos podemos poner fácilmente de acuerdo. Si nosotros construimos al Estado, ¿a partir de dónde el Estado es Estado y a partir de dónde la sociedad civil sigue siendo sociedad civil? Bueno, esas son discusiones teóricas muy fuertes, teóricas y filosóficas muy fuertes. No nos vamos a meter en esas discusiones ahora, pero sí les voy a decir que el límite entre el Estado y la sociedad civil es un límite difuso, es un límite que, si quieren, está siempre en tensión. Entonces, esa relación de interdependencia, esa relación de tensión, es lo que le permite al Estado, dice Mann, desarrollar un poder infraestructural producto de esa relación con la sociedad civil. Nosotros antes dijimos que esa relación era dialéctica. ¿Qué queremos decir con relación dialéctica? Queremos decir que es una relación que se da entre dos polos. Cuando alguien plantea que una relación es dialéctica, es porque hay una interacción entre un polo y otro, y en esa interacción se va definiendo esto que queremos decir, ¿no? Se va definiendo la idea del Estado. Por ejemplo, uno dice matrimonio. Uno podría decir, un matrimonio es una relación dialéctica entre dos personas. Esas características diferentes de esas dos personas, en el marco de determinadas reglas, en el marco de determinados valores, en el marco de determinados acuerdos, va construyendo eso que se llama pareja, eso que se llama matrimonio. Bueno, lo dialéctico tiene que ver con eso, ¿no? La dialéctica entre la sociedad y el Estado.
Y esa dialéctica es la que habilita este proceso de construcción y de desarrollo de un poder infraestructural. ¿Por qué? Porque en realidad el poder infraestructural que desarrolla el Estado está habilitado por la propia sociedad civil que le va pidiendo al Estado que le resuelva determinados problemas. Por ejemplo, en el grafiquito este que ustedes van a ver cuando, a ver si puedo ponerlo ahora para compartir. Ustedes no están viendo nada ahí, ¿verdad? No, ok, ok. Bueno. Fíjense si pueden entrar al gráfico de Moodle, a ver si pueden ir viéndolo en vuestras respectivas computadoras, y por ahí pueden ir acompañándome a mí, porque me bloqueó la posibilidad de presentar. Bueno, entonces, seguimos con esto. Está en si se fijan, está la diapositiva está en la unidad 1, al final dice, creo que dice PowerPoint, y ahí la van a ver. Tendrían que estar viendo lo mismo que estoy viendo yo. Búsquenla ahí. Bueno, entonces, en esta relación dialéctica, exacto, Estado, territorio y poder. Un primer elemento, una primera precondición, como dice Mann, es la necesidad. ¿Quién tiene la necesidad? La sociedad civil. Es decir, la sociedad civil necesita sobrevivir, resolver aquellos problemas que supone vivir en sociedad. Necesita alguien que tenga poder para intervenir cuando hay que intervenir, necesita reglas para acordar determinada convivencia, necesita generar reglas y contratos y relaciones de intercambio, es decir, necesita articular una actividad económica a lo largo de un territorio, necesita que le den reglas para poder comerciar, para poder vender, para poder comprar, para poder exportar, para poder importar, necesita normas, es decir, la sociedad, a partir de las necesidades que tiene, le dice al Estado, necesito que me resuelvas estos problemas. Necesito que me hagas puentes, necesito que me hagas caminos, necesito que me hagas, necesito empresas de transporte. Es decir, todo eso que hace que el Estado desarrolle un poder infraestructural está determinado por las necesidades que el Estado tiene que ir resolviendo. Entonces, la sociedad civil habilita a que el Estado vaya haciéndose poderoso en términos logísticos, si quieren. ¿Cuál es el otro elemento que contribuye a ese proceso de desarrollo del poder infraestructural? La multifuncionalidad que desarrolla el Estado. ¿Qué queremos decir con multifuncionalidad? Bueno, es una consecuencia de lo anterior. Si el Estado en realidad satisfacer una necesidad, es lo que después vamos a ver que entra directamente a jugar en términos de políticas públicas. Es decir, cuando el Estado resuelve una necesidad relevante de la vida social organizada, lo que está haciendo es generando políticas públicas, resolviendo problemas públicos a partir de determinadas intervenciones, a partir de la asignación de recursos. Entonces, la necesidad a la larga o al final nos lleva después a hablar de políticas públicas, que eso lo vamos a hablar en algunas unidades más adelante. La multifuncionalidad es una consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque el Estado, a partir de las intervenciones que va teniendo y de las soluciones de problemas que va logrando, se va transformando y se va expandiendo en muchas instituciones. El Estado tiene que resolver problemas educativos, el Estado tiene que resolver problemas logísticos de territorio, tiene que resolver problemas de guerra y paz, tiene que resolver problemas de intercambio económico, tiene que resolver problemas de orden interno, es decir, el Estado empieza a tener muchísimas más funciones que las que tenía cuando empezó a aparecer en la historia. A lo mejor
a lo mejor no, cuando empezó a aparecer, allá por el siglo XVI, cuando aparecen las monarquías absolutas, el Estado básicamente tenía 2 o 3 funciones, que era recaudar impuestos, hacer la guerra y la paz, y nada más. Bueno, los estados modernos, imagínense, estados de bienestar, la cuestión social, la educación pública, la salud pública, el transporte, además del orden interno y de la guerra y la paz, los estados se van haciendo, van creciendo en diferentes instituciones. Es un poco esto que decíamos antes, hay que crear instituciones, hay que la FIP, la ANSES, bueno, todo eso hace que el Estado adquiera multiplicidad de funciones, tenga que cumplir determinadas misiones, entonces eso también lo va fortaleciendo en términos de poder logístico, en términos de poder infraestructural. Acá ponemos orden interno, defensa, infraestructura de comunicación, redistribución, regulación económica, educación, todo eso hace que el Estado termine siendo una institución que cumple múltiples funciones. Y finalmente, necesidad, multifuncionalidad, finalmente lo que termina de cerrar y de ponerle el broche de oro al poder logístico es el hecho, alguien lo mencionó recién, es el hecho de que el Estado es una institución territorialmente centralizada. Esto de ser una institución territorialmente centralizada es lo que de alguna manera define su necesidad de llegar a todos los rincones del territorio, ¿no? Es decir, después lo vamos a ver en el caso de Tierra del Fuego, cómo una institución central como el Estado necesariamente tuvo que ir avanzando y penetrando los territorios nacionales, que primero fueron territorios nacionales, que a partir de una acción del Estado coordinada y persistente, con más o menos éxito, fue transformando esos territorios en provincias, resolviendo problemas. Bueno, esa territorialidad centralizada del Estado, para Mann es, de los 3, la precondición más determinante para este desarrollo del poder infraestructural. Pero hay una idea que ustedes no tienen que dejar no tienen que olvidar, no tienen que perder de vista, es esta idea de que ese poder infraestructural, el Estado lo desarrolla por su relación con la sociedad civil. Y es muy interesante y es sencillo entenderlo porque frente a ese desarrollo de ese poder que el Estado tiene, la sociedad civil no puede competir. Es decir, esto que decíamos antes, ¿no? Como la sociedad no tiene ese carácter centralizado que tiene el Estado y por ende no tiene forma de llegar a todos los rincones del territorio, la sociedad no puede competir contra eso que sí puede hacer el Estado. Y al mismo tiempo que no puede competir contra eso que el Estado va haciendo mientras crece como Estado, llega un momento que tampoco lo puede controlar. Es decir, ¿cómo hace la sociedad para controlar aquel poder que el Estado fue desarrollando porque la propia sociedad habilitó que eso fuera así? Entonces hay como una especie no quiero decir de efecto contraproducente, pero en este proceso el Estado termina desarrollando un poder autónomo que lo aleja de cierta capacidad de control que puede tener la sociedad civil. Es decir, ese proceso de desarrollo de ese poder infraestructural es un proceso en tensión, porque si el Estado desarrolla un poder autónomo, hay que entonces pensar que ese poder autónomo, al que la sociedad civil no puede controlar, con el que la sociedad civil no puede competir en términos de igualdad, genera una tensión en la relación Estado y sociedad. Que después de todo es lo que de alguna manera caracteriza a esa relación, ¿no? Cómo las sociedades intentan controlar como pueden cualquier peligro de un Estado que se asiente sobre esa capacidad que no tiene la sociedad para ejercer un poder despótico. Porque otro elemento interesante es que el poder despótico suele ser una derivación muchas veces de ese poder que desarrolla el Estado como no desarrolla ninguna otra institución. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes piensen cuando leen a Mann, cuando leen a Weber, cuando vayan a leer a Oslak, es cómo estos elementos están jugando y tienen que ver con, entre muchas otras cosas, tienen que ver con una de las cuestiones centrales de la política, que es, si bien el Estado es necesario para organizar la vida social, cómo, al mismo tiempo, la vida social genera tensiones
que tienen que ver con ese poder que el Estado desarrolló a partir del cumplimiento de sus misiones, de las necesidades y de los mandatos y de los retos y los desafíos que le propone la sociedad civil. No vamos a meternos ahora, vamos a dejarlo para la clase que viene, pero pensemos en cómo las clases terratenientes de la Patagonia, cómo le exigieron al Estado que avanzara sobre los territorios de la Patagonia, eliminando toda resistencia originaria en los territorios, generando facilidades para poder criar ovejas, habilitando una economía que pudiera insertarse al mercado mundial exportando materias primas. Bueno, cuando el Estado es aliado de esos intereses dominantes, por ahí todo va bien. El tema es cuando esa alianza de dominación que decíamos que supone todo Estado cambia de manos, pero el poder infraestructural sigue siendo el mismo. ¿Cómo entonces a veces el poder infraestructural puede ser una amenaza para determinados sectores sociales o para la sociedad en general, cuando la relación de dominación cambió en términos de alianza dominante, ¿no? En términos de grupos que dominan? Disculpe, entonces, profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Porque ahí me perdí. Paola le habla. Usted dice que, no sé si se equivocó o yo estoy malinterpretando. Usted dijo que el poder despótico es lo que es una derivación de esas tensiones, y después dijo algo del poder infraestructural. ¿Me lo podría repetir porque no me quedó tan claro? Sí, todo este proceso que explicamos para ver cómo el Estado desarrolla ese poder infraestructural, en general, ese poder infraestructural que el Estado desarrolla a lo largo de la historia por su relación con la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que habilita ese proceso de fortalecimiento del poder logístico en el Estado, lo que dice Mann es que el poder despótico, que es el poder que le permite al Estado actuar sobre los cuerpos, sobre los ciudadanos, digamos, en general es un poder que puede ser derivado del otro poder infraestructural. Cuando un Estado tiene capacidad de llegar a rincones alejados de un territorio, probablemente, no siempre, pero probablemente eso, si es un poder despótico, una tiranía, puede ayudar a que ese poder despótico también se ejerza, ¿sí? Lo que está diciendo Mann, lo vamos a ver, es que a veces el poder despótico puede ser derivado o puede alimentarse a partir del poder infraestructural. Ahora lo vamos a dar, ahora vamos a dar unos ejemplos. Lo que entonces tenemos que decir es, el Estado adquiere su poder autónomo, y esto es un poco la síntesis de lo que estamos diciendo, el Estado adquiere su poder autónomo no de sí mismo, sino de su relación con la sociedad civil. El poder infraestructural del Estado deriva de la utilidad social en cualquier tiempo y lugar de las formas de centralización territorial en las que se basa el Estado, que no pueden ser suministradas por la propia sociedad, porque la sociedad en sí misma no es una entidad centralizada, al contrario, la sociedad está dispersa por todo el territorio. El que está obligado a centralizarse sin perder el control sobre el territorio es el Estado. Exactamente. Como pasa siempre, cuando uno empodera, ese poder puede volverse en contra, entonces la política siempre supone algún tipo de equilibrio, y bueno, si desarrollaste mucho poder, como ese poder se me puede venir en contra mío, que soy la sociedad, aparecen mecanismos democráticos, rendición de cuentas, controles legislativos, que me permiten a mí controlarte sin quitarte ese poder, ¿no? Porque el INDEC tiene que seguir relevando precios, la AFIP tiene que seguir recaudando impuestos, los estados tienen que seguir defendiendo las fronteras, pero que eso no signifique un avasallamiento sobre la vida social. Entonces, en este proceso, de lo que se trata es finalmente de ver cómo la sociedad, que es la que habilita en términos de un proceso de largo plazo, estos son procesos históricos de largo plazo, aparecen los mecanismos propios de una sociedad que desarrolla regímenes democráticos, formas de control social, pero de lo que estamos hablando es del poder del Estado. Y ahora vamos a alguna cuestión que se desprende de esto. Entonces decíamos, la extensión del poder despótico del Estado, esto que me preguntaba recién la compañera,
a veces se deriva, muchas veces, de la incapacidad que tiene la sociedad para controlar ese Estado central, ese Estado con poder infraestructural, ese Estado que llega a donde quiere. Entonces, acá hay una tensión que es casi, diríamos, esencial de lo político, de la política, ¿no? Cómo equilibrar y hacer que un Estado que me resuelve los problemas no sea un Estado que me los genere, ¿no? Si quieren, el ejemplo más extremo sería el terrorismo de Estado, ¿no? Cómo un Estado que está para defenderme y para defender mis derechos como ciudadano, termina siendo un Estado que los vulnera. ¿Y por qué los vulnera? Bueno, porque hay un poder despótico y un poder infraestructural, porque la inteligencia del Estado es parte del poder infraestructural, si quieren. Hacer inteligencia y saber lo que está haciendo la gente es parte de ese poder infraestructural. Entonces, lo que está planteando Mann es una lectura en el medio de grandes polémicas que existen en la teoría política respecto de si el Estado es o no es independiente o autónomo de las clases sociales, de los grupos sociales. Y la lectura que hace Mann es que él entiende que el Estado desarrolla un poder autónomo que le puede permitir correrse y ponerse a distancia de los grupos sociales que lo quieren capturar. Ustedes saben que Marx tiene esta mirada de que el Estado, dice Marx, es como un instrumento que está al servicio de la clase dominante. Entonces, ¿qué diría Marx o un marxista? Diría que el Estado nunca es autónomo, sino que el poder que tiene el Estado es un poder que está vinculado a su alianza con las clases sociales dominantes. Entonces, el Estado no es autónomo, el Estado siempre está capturado por las clases sociales. Esa sería una mirada bien ortodoxa, bien marxista, pero este texto que escribe Mann, es importante pensar que lo escribe y se publica en el 2005, 2006, lo tienen ustedes ahí en la bibliografía. Este texto está dentro de una publicación que saca la jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2006, en pleno gobierno de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque es una visión que aparece en el medio de una etapa en donde otra vez el Estado vuelve a adquirir cierto protagonismo a partir de estos procesos que conocimos como el giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Los gobiernos populares, los proyectos desarrollistas. Es decir, no necesariamente el Estado tiene que ser un instrumento en perjuicio de los sectores populares. ¿Por qué? Estamos haciendo una interpretación, estoy tratando de poner en contexto el texto de Mann y el artículo de Mann. Porque claramente en ese momento, luego de 2 décadas de neoliberalismo, en donde el culpable de todo era el Estado, lo que este texto empieza a plantear junto con otros textos, me pareció que este texto era un texto elegible para hacerlo jugar con Weber y con Oslak, lo que está claro es que en esa época el Estado justificaba la necesidad de intervenir a partir de estos poderes que son los que le permiten desempeñar un rol en términos de políticas públicas inclusivas, en términos de proyectos de desarrollo, porque lo que está claro es que cuanto más autónomo sea el Estado de los grupos que lo quieren capturar y más pueda ser controlado el Estado por parte de la ciudadanía, uno se aproxima en términos ideales, si quieren, a lo que debería ser una relación Estado-sociedad. Es decir, si uno piensa en los 4 años del gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, claramente uno puede plantear de que, y después lo vamos a ver cuando hablemos del modelo de gestión pública, de que eso fue la expresión de un Estado capturado por las élites económicas, en donde ese poder que tiene el Estado no es un poder autónomo, sino que era un poder al servicio de las clases dominantes, de las élites dominantes, ¿no? Los CEOs, la burocracia compuesta por los CEOs, eran un poco los gerentes de esa relación de dominación. Ahora, con el retorno de gobiernos, si quieren, nacionales y populares, de lo que se trata es de poner al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, este poder autónomo que el Estado precisa. ¿Por qué? Porque necesita ser autónomo de los sectores dominantes. En todo caso, tendremos que mejorar
mecanismos democráticos, de rendición de cuentas, de participación popular, de articulación con las organizaciones sociales, todo lo que más o menos todos sabemos, pero el Estado necesita apoyarse en este poder infraestructural, en este poder autónomo, porque necesita trabajar en los territorios. Claramente los estados están en favor de proyectos nacionales de desarrollo, trabajan en los territorios. Entonces, el poder infraestructural del Estado, en ese caso, es un poder que sirve a los proyectos estos de equidad social, de desarrollo económico. En ese marco, este texto de Mann adquiere importancia, ¿no? Adquiere importancia porque las interpretaciones, el Estado no puede estar ni desenganchado de la sociedad, pero tampoco puede ser capturado por la sociedad. Entonces, por eso yo hablo de que hay una tensión permanente entre el poder estatal que necesitamos para resolver problemas y esta posibilidad de que ese poder estatal se nos vuelva en contra en términos de sectores populares, digamos. Profesor. Sí. Sí, con eso que decía al respecto de que el Estado no puede ser capturado por la sociedad, me queda como una reflexión cuando fue lo del 2001, ¿cómo se llama? El presidente este que se fue en helicóptero, de la Rúa. Sí. Entonces me quedo pensando que el Estado, la incapacidad del Estado, empodera a la sociedad para que pueda capturar al Estado. Sí, sí. Sí, sí. Si cuando el Estado es débil, en general, o puede haber rebeliones populares, que fue un poco lo que pasó, y crisis así política y social, crisis de legitimidad, que se vayan todos, y se puede presentar un problema de ingobernabilidad y de ruptura, pero también cuando el Estado es débil puede ser capturado, que esa es la captura que nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Porque, por ahí no lo dije bien, el término captura tiene que ver con cuando el Estado es capturado por las élites, que es lo que pasó en estos 4 años. Cuando un Estado gestiona en favor de los sectores populares, en realidad, más que ser un Estado capturado, es un Estado representativo de los intereses populares, ¿no? La idea de captura, yo lo que quise decir es que el Estado no puede ser rehén de las clases sociales dominantes, eso quise decir. Entonces, no es fácil lograr eso, y creo que es la gran tensión de la teoría política, mientras entendamos que no podemos vivir sin estar organizados como Estado, la gran tensión de la teoría política es ver cómo se mueven esos límites y cómo vamos resolviendo en favor de los sectores populares ese poder. Está claro que la democracia es un camino, esto de mejorar mecanismos de control, de participación, en la toma de decisiones de políticas públicas. Bueno, todo eso hace a esto que estamos hablando. Lo que de ninguna manera un Estado podría permitir es esto, ser capturado y que esos poderes que diferencian al Estado de cualquier otra institución estén al servicio y al uso de las clases dominantes. Eso es lo que quise decir. Entonces, es importante porque, por ejemplo, ¿qué dice la teoría liberal? La teoría liberal dice el Estado, el límite que separa al Estado de la sociedad civil es muy claro. Ellos entienden que el Estado no se puede meter en la vida privada, no me puede cobrar impuestos cada vez que se le ocurre, el Estado tiene que estar para poner orden, y después todo lo demás se lo tiene que hacer el mercado, digamos, ¿no? La teoría más liberal ortodoxa, digamos. Pero uno entiende que las cosas no son tan fáciles porque el límite entre lo público y lo privado no es un límite tan claro, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la violencia de género. Nadie hoy podría sostener que que la violencia de género que ocurre en el ámbito del hogar es cosa de los privados. Al contrario, el Estado tiene que estar atento a eso. Nadie podría decir que el Estado no se puede meter en el hogar donde hay violencia de género porque es un problema de la intimidad de las personas. No, es un problema público. La violencia de género hoy es un problema público porque afecta derechos
públicos, derechos que hacen a la igualdad, a la libertad, a la vida. Entonces el límite entre lo que es el Estado y lo que es la sociedad es un límite que está siempre en tensión, que a veces se puede correr más en favor del Estado, otras veces se puede correr más en favor de la sociedad, pero que es el gran tema de la teoría política. Por supuesto que están aquellos que dicen que el Estado siempre es una amenaza para la vida social, porque entienden que el Estado, justamente, el Estado desarrolló un poder en donde siempre la vida humana está sometida y amenazada con este poder. Por ejemplo, fíjense, hace muy poquito hubo algunas discusiones interesantes que se dieron en Twitter. Por ejemplo, hubo Twitter que al poco tiempo de declararse la pandemia, cuando el gobierno nacional quiso poner, lo estoy contando mal. Primero hubo un intento, fíjense qué interesante, ¿no? Hubo un intento en la provincia de generar un dispositivo de tecnología móvil, una especie de aplicación, que permitiera saber dónde estaba la gente por si se contagiaba, por ejemplo. Hubo reacciones bastante contrarias a eso, porque el argumento era que el Estado no tenía por qué saber dónde estaba yo, qué estaba haciendo con mi vida, qué sé yo. Y algunos, entre los que por ahí me encuentro yo, entendían que en medio de una pandemia, por ahí era un instrumento necesario que el Estado supiera, ante la necesidad de actuar para salvar la vida o para internar a una persona, que el Estado supiera dónde había que ir a buscar a las personas. Entonces, se hablaba también con razón, una cosa es que uno diga que no es un argumento atendible y otra cosa es estar de acuerdo. El argumento atendible, y no necesariamente compartible, era ¿no? Que el Estado era un arma en manos del Estado muy peligrosa para las libertades individuales. Se armó una discusión acá en la provincia. Bueno, un mes después, el gobierno nacional quiso hacer lo mismo. Y muchos de los que en la provincia estaban en contra, claro, como estaban a favor del gobierno nacional, nadie dijo nada cuando el gobierno nacional quiso hacer lo mismo. ¿Qué ejemplo estoy poniendo ahí? Estoy poniendo un ejemplo en estos términos, ¿no? Si alguien cree que el Estado por sí mismo es una amenaza para la sociedad, cualquiera de estos dispositivos siempre uno lo va a ver como una tecnología que va en contra de la libertad individual. Si alguno entiende que el Estado, con ese poder infraestructural, tecnológico, puede intervenir resolviendo problemas de salud, problemas sanitarios en lugares alejados, qué sé yo, uno puede entender que en determinado momento, por ahí, puede ser una herramienta necesaria. Pero reconozco que hay límites, a veces es muy delicado el límite entre una atribución que puede tener una entidad poderosa como el Estado y algunas consecuencias, algunos riesgos, pero lo que está claro es que uno puede darle cierta razón de ser frente a situaciones como esta. Cuando después de todo, y muchos por ahí no lo piensan esto, cuando después de todo hoy, no sé, yo no soy un informático, pero con las tecnologías móviles creo que cualquiera puede saber dónde estamos y qué hacemos. Pero claro, era el Estado el que estaba de alguna manera mostrando que con ese aplicador podía tener más control de lo que pasaba en el territorio con la pandemia. Nada, son ejemplos discutibles, no tengo la verdad, puede haber otros que piensen distinto y está bárbaro. Simplemente lo tiro como un ejemplo para que se entienda esta tensión inevitable que a veces hay entre el crecimiento del poder del Estado y la vida social, ¿no? Bueno, es parte de la teoría política y es parte, como vamos a ver después, es parte de lo que la burocracia también a veces hace, porque dentro de estas discusiones más generales, otra pregunta que se inserta en esta cuestión es: la burocracia, el administrador público, el técnico gubernamental, el tipo que decide qué hay que hacer para resolver problemas, ¿es autónomo? ¿Puede estar jugando en favor de intereses de sectores económicos? Es lo mismo. La burocracia, cuando toma decisiones de política pública, ¿defiende sus intereses corporativos como burocracia? ¿Hace lo que dice la autoridad gubernamental o el político? ¿O trata de hacer lo que le están pidiendo los sectores económicos que se hagan? Bueno, son todas discusiones que tienen que ver con lo mismo. Porque hay algunos que entienden que
La burocracia defiende sus propios intereses, porque es una corporación. Ahí les puse en Moodle, en el foro, les puse un link que les recomiendo que lo vean, son 2 minutos. Es una parte de un episodio de una serie muy prestigiosa que se dio en el Reino Unido en la época de Thatcher, en los 80, duró bastante esa serie, se llama Sí, Ministro. Y está muy buena porque además es cómica y los ingleses tienen un humor muy particular. Es un diálogo que se da entre el secretario, que es un empleado de planta permanente de la administración pública británica, y el secretario del ministro. Es decir, son diálogos que se dan entre el que representa la autoridad máxima de un área dentro de la administración pública británica, es decir, un empleado de planta y de carrera del área del ministerio, y dialoga con el secretario del ministro, que es el tipo al que el ministro le dice, vaya a hablar con fulano, haga una reunión con sultano. Bueno, uno defiende la orden del ministro, de la política que quiere llevar adelante el ministro, y el otro defiende su interés como empleado de planta permanente. Conoce cosas que no conoce el ministro. Entonces hay unos diálogos que son comiquísimos, y este diálogo tiene que ver con la transparencia. El secretario lo viene a ver a esta autoridad de carrera de la planta permanente del Servicio Civil Inglés, y lo quiere convencer de que el ministro quiere gobierno abierto, quiere que todo sea transparente, que los ciudadanos puedan ver todo. Y van a ver las cosas que le dice este empleado de planta a este secretario ministerial, en donde claramente él está tratando de hacerle ver las cosas porque él no quiere un gobierno abierto, no quiere que la gente se entere de lo que pasa adentro de la administración pública. Bueno, está muy interesante, yo se los recomiendo que lo vean. En la medida en que aparezcan temas que tienen que ver con lo que decimos, los voy a estar subiendo, y si alguno lo ve y quiere volcar alguna impresión, algún comentario sobre eso, son 2 minutos, son diálogos cortitos que sirven para entender cómo a veces en las instituciones no hay una única manera de pensar, y las instituciones cuando actúan no actúan en bloque. Dentro de las instituciones hay grupos, hay corporaciones, hay intereses diferentes, y esto tiene que ver con un tema que vamos a ver en la próxima clase, pero está muy interesante porque habla de lo complejo que es a veces explicar la realidad social pensando que lo institucional tiene solamente una cara, o solamente tiene un libreto, o solamente tiene un relato, y tiene que ver con esto, la relación Estado-sociedad, que es una relación mediatizada por un montón de grupos, ¿no? Porque la sociedad no es una, el Estado tampoco es uno, por esto que estamos diciendo. Pero lo que está claro es que si vamos a ser administradores públicos, si estamos trabajando en oficinas públicas, si vamos a formar parte de equipos de formuladores de políticas públicas, está bueno tener una idea de la complejidad que supone moverse en donde el Estado y la sociedad se relacionan permanentemente, ¿no? Porque vamos a ser miembros de la sociedad, pero también somos parte de una burocracia estatal, y dentro de esa burocracia estatal podemos tener miradas distintas, y tenemos que tratar de encontrar la manera en que el proyecto político o el objetivo político pueda ser cumplido a través de lo que le solicitan a los empleados de planta o a los técnicos de planta, en fin. Me parece que es interesante que vean eso para reflexionar y un poco salirnos de la cuestión así, de estar en los encuentros, de tener que escuchar todo lo que yo digo. Me parece que eso es bueno para disparar ideas y ocurrencias que tienen que ver con estos temas. Volviendo a lo que me preguntaba antes una compañera, que si bien es cierto que me dijo que entendió la explicación, esto tiene que ver con eso que preguntaba. Van a ver que hay un gráfico que hace Mann, en donde con estos 2 tipos de poderes más o menos se elabora como una tipología de distintos estados, ¿no? Dice él. Como para que vean cómo juegan estos poderes. Pero si me piden opinión, a mí lo que me interesa es que ese PowerPoint donde está explicado el proceso de desarrollo del poder infraestructural, me interesaría que le presten atención a eso y que cuando leen Mann traten de comprender bien por qué el poder infraestructural del Estado es un poder autónomo y cómo es ese proceso en el que se desarrolla este poder, porque esto nos puede servir después para entender
cuestiones que tienen que ver con la construcción de lo que fue la provincia de Tierra del Fuego, porque el Estado ha sido un actor clave en esto, ¿no? Además de la ley 19640, además de eso. Bueno, ¿qué hace Mann? Lo que hace Mann es decir, bueno, el poder despótico dijimos que es el poder a través del cual el Estado actúa sobre los individuos y grupos, los obliga a cumplir mandatos, los coerciona, el poder descarnado, si quieren, el poder de hacer que el otro haga lo que yo quiero. Ese es el poder despótico. Que es despótico o no despótico en función de la legitimidad, acordémonos de los tipos de legitimidad weberiana, ¿no? Un Estado despótico sería un Estado en donde todo lo hace por imposición despótica. Estamos hablando de un Estado democrático. Entonces Mann dice que hay 4 tipos de Estado, más o menos, él jugando con estos dos poderes. Los estados imperiales, que tienen burocracias patrimoniales, a ver, ¿quién está intentando? A ver, era un poquito tarde, ¿no? Cecilia Durán, ahí está. Bueno, un poco tarde me pareció, ¿no? Bueno, más todavía. A los compañeras y compañeros que están ingresando ahora, les voy a pedir que traten de llegar más o menos dentro de horario, porque me cortan mucho las... ahora vamos con eso. Me cortan la charla y tengo que borrar la pantalla, volver a entrar, volver a salir para habilitarlos. Así que si podemos más o menos acordar los horarios, estaría buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué dice Mann? Ahora veamos con lo que dijeron de La Gran Seducción, que lo tomé porque es una película que me gusta mucho a mí, pero tiene que ver con otra cosa. Ahora respondo a eso. Un Estado imperial que tiene una burocracia patrimonial, que según Weber se acuerda, ¿no? La burocracia patrimonial era aquella en donde el burócrata cree que es dueño de los recursos que maneja, ¿no? Directamente. Entonces, un Estado imperial, piensa en un Estado imperial, Roma, España, en el siglo XVI. Un Estado imperial tiene un alto poder despótico, tiene mucho poder despótico porque le hace sentir el dominio al conquistado, ¿no? Y eso es así, pero tiene un poder infraestructural en algún punto bajo. ¿Por qué? Porque los imperios a veces son tan grandes que no es fácil llegar hasta esos rincones del imperio en donde el control es menor. Y es bastante propio de estos imperios grandes, ¿no? Acuérdense del Imperio Romano, que tenía colonias en África. Acuérdense del Imperio Español, que no podía controlar lo que pasaba en el Virreinato del Río de la Plata, porque era un puerto de contrabandistas. Entonces, a veces, cuanto más extensión territorial tenés, menos poder infraestructural tenés, porque en todo caso tenés que darte tiempo para ir desarrollando un poder infraestructural que vaya incorporando esos territorios que vas conquistando. Entonces, en general, jugando un poco con las dosis de estos poderes, cuando hay un alto poder en los estados imperiales, en general hay mucho poder despótico, poder de dominación, pero hay menos control en los territorios, ¿no? Porque los territorios son enormes. En los estados feudales medievales hay un poder infraestructural también bajo, pero el poder despótico también es bajo. ¿Por qué? Y porque los señores feudales no tienen la capacidad que tenían los monarcas absolutos cuando concentran todos los recursos de la fuerza en un solo estado. Es decir, no había un ejército nacional que había concentrado todos los ejércitos de los señores feudales. Eran señores feudales que se declaraban la guerra entre ellos y más o menos respondían con el poder de fuerza que tenían. A lo sumo podían obligar a los campesinos a pagar los impuestos que tenían que pagar o entregar las cosechas que tenían que entregar, pero no mucho más que eso. Y el poder infraestructural era bajo porque prácticamente no tenían territorio, no tenían territorios más allá de ese castillo en el que se asentaba el señor feudal. Si quieren, recuerden que la Edad Media o la vida feudal era una vida muy intramuros, ¿no? En general,
las poblaciones más allá del castillo, piensen en los cuentos, ¿no? Más allá del castillo todo era amenazante, ¿no? Había un bosque que se comía a las personas, había un dragón que se ocultaba atrás de la montaña. En general, los estados feudales eran estados chiquitos, que solamente controlaban esos territorios en donde estaban los castillos, y afuera de los muros, afuera del castillo, había exactamente la idea de la magia, la idea de los mitos, era muy propio del mundo feudal. Entonces, el mundo moderno, en todo caso, fue posible porque hay algunos libros muy interesantes, ¿no?, que dicen que el mundo moderno fue posible porque empezaron los viajantes a alejarse de los lugares y a conocer y a animarse a ir más allá de los mundos, y es lo que permite el surgimiento del comercio, si quieren, ¿no? Porque para expandir el comercio hay que atreverse a ir más allá, ¿no? Atreverse a ir a lugares para que conozcan lo que vos ofreces, pero te tenés que animar a salir, a alejarte. Bueno, todo eso tiene que ver con la modernidad y tiene que ver con esto de romper ese mundo estático que era el mundo feudal, ese mundo controlable, chiquito que era el mundo feudal. Exactamente, la burguesía nace porque empieza a entender que el comercio y la prosperidad comercial te obliga a ir a buscar tierras, te obliga, imaginen el comercio con Oriente, que es un poco el gran intercambio comercial que permite el surgimiento de las grandes ciudades o burgos en Europa, ¿no?, con toda la economía del Mediterráneo. Bueno, ese es un principio, un primer paso hacia lo moderno, el animarse a ir más allá del mundo que a uno lo rodeaba, ¿no? Los estados autoritarios y totalitarios, en algún sentido, tienen mucho poder despótico, ni hablar si tienen tecnología destructiva, y tienen policías, y tienen ejércitos, pero también tienen poder infraestructural alto. ¿Por qué? Y porque desarrollan mucho la inteligencia, desarrollan mucho las policías secretas, entonces son capaces de llegar a los lugares más íntimos de la vida social. Entonces es lógico pensar que el poder infraestructural alto y el poder despótico alto es propio de los estados autoritarios, totalitarios. Y los estados más como los estados en los que vivimos nosotros, estados con democracias avanzadas, con burocracias como las weberianas, ¿no?, con cuerpos de administradores profesionales, con cuerpos de administradores que a partir de su capacidad y de su buena remuneración no se dejan cooptar por los sectores económicos, que es lo que algunos autores entienden que pasó en los países asiáticos, ¿no? Muchos dicen que el desarrollo de los países asiáticos pudo ser posible por la existencia de estados desarrollistas, es decir, estados que pudieron preservarse de esto que decíamos antes, ¿no?, de ser capturados por los intereses económicos, con burocracias muy profesionalizadas. Bueno, algunos explican el desarrollo de los países asiáticos a partir de esa capacidad del Estado de mantenerse fuera del alcance de los grupos dominantes, ¿no? Entonces, en las democracias avanzadas, digamos, relativamente como las nuestras, como la del mundo que conocemos, hay un poder infraestructural alto, porque esto que decíamos hoy, el INDEC, esto de los sistemas de salud, las coordinaciones con los municipios, con las provincias, es decir, el Estado federal es un Estado que se desconcentra, ¿no? Es un Estado central, porque el Estado es en sí mismo central, pero se desconcentra y coordina con los estados subnacionales o los estados provinciales y asegura estar en donde tienen que estar, aunque las provincias estén alejadas. Entonces tiene un poder infraestructural alto por esto de la multifuncionalidad, las instituciones que va creando, la presencia del Estado en los territorios, pero tiene un poder despótico bajo. ¿Por qué? Porque se supone, esto que decíamos antes, se supone que hay ciertas formas, ciertos mecanismos propios de determinado desarrollo democrático que permiten esto, ¿no? Bueno, cuidado que la inteligencia mal usada en el Estado
colocada al servicio de espiar a los ciudadanos, es peligrosa. Entonces, si descubrimos ese tipo de acción, hay mecanismos legislativos, hay mecanismos para sancionar eso. Obviamente el respeto a los derechos humanos, es decir, las democracias, los estados democráticos de los países más desarrollados, en general deberían tender a que el poder despótico sea lo más innecesario posible, ¿sí? Porque la obediencia está ganada a partir de otras cuestiones, a partir de la representatividad democrática, a partir de la legitimidad. Entonces, estas tipologías son interesantes para esto que me decía la compañera, para que ustedes vean cómo, de alguna manera, estos dos poderes que suele desarrollar el Estado responden o pueden combinarse en distintas dosis y de alguna manera representan a esos 4 modelos de Estado que estábamos mencionando. Por supuesto que la legalidad es un elemento. La legalidad, acuérdense que el tipo de legitimidad weberiano del Estado en el que vivimos nosotros es un tipo de legitimidad legal. Weber a ese tipo de legitimidad lo llama tipo de legitimidad burocrática, racional, legal, son denominaciones que equivalen y que son sinónimos porque van juntas. La dominación, en Weber, la dominación burocrática es legal. ¿Por qué? Porque la burocracia supone leyes. La dominación burocrática legal es racional. ¿Por qué? Porque la lógica de confección de la ley implica esta idea que les dije antes, ¿no? ¿Cuál es la mejor ley para lograr el mejor resultado que nos proponemos? Entonces, la legalidad es un elemento propio de la relación de mando-obediencia en un Estado moderno. El tipo de legitimidad es la ley. ¿Por qué es la ley? Porque es impersonal, porque la legitimidad no está puesta en una determinada persona, la legitimidad está puesta, si quieren, en el rol. Yo no obedezco a fulano de tal, yo obedezco al que es gobernador o a la que es gobernadora. Entonces la legitimidad está en quien ocupa el cargo. ¿Por qué ocupa el cargo? Porque ganó las elecciones. Entonces, profe, sí. Sí, no me queda, o no me queda muy claro el tema de la legitimidad con respecto a la racionalidad. Porque si vamos a los 4 años anteriores, está bien, las leyes se aprobaron, se sacaron muchos DNU, y bueno, hoy en día estamos como estamos porque terminamos con una deuda con el Fondo Monetario de 150.000 millones de dólares, y por eso no me cierra, está bien, estaba la legitimidad, pero no la racionalidad no la veo en cuestiones así. No, lo que pasa es que entiendo la pregunta y vamos a tratar de explicarlo. Me parece que por ahí usted está asociando la idea de racionalidad a la idea de lo que está bien. Y no es esa la relación. Es decir, está bien. ¿Se entiende? La racionalidad fue la que ese gobierno legítimo y electo por el pueblo, digamos, aplicó una racionalidad a partir de los objetivos y recursos que él entendía que tenía que usar para lograrlos. Si yo me pongo a pensar ¿qué es lo mejor que puedo hacer para lograr los objetivos que me propongo? Estoy actuando racionalmente. Después discutimos si esa racionalidad me perjudica, si esa racionalidad generó daño, pero si yo me tomo un tiempo para pensar cuáles son los medios mejores para lograr los fines que yo quiero, estoy actuando racionalmente. Es lo que podemos llamar racionalidad económica, racionalidad política. El DNU es un medio para lograr determinados fines en el marco de una racionalidad. Ahora, que estemos de acuerdo con los medios que usaron para lograr esos objetivos, ahí esa es la gran discusión, ¿se entiende? Entonces, cuando hablo de racionalidad, hablo de esto que dice Weber, ¿no? Es decir, ya no pensamos en función de la costumbre, ya no hacemos las cosas porque la dice la Biblia, hacemos las cosas en función del cálculo que hacemos entre medios y fines.
Si esos medios son discutibles, está bien, es parte de la discusión política, pero es el plan de acción que elegí yo. Si para lograr hacer negocio yo tuve que sacar un DNU, es cuestionable eso desde el punto de vista de la legalidad democrática, pero el criterio para tomar la decisión de hacer el DNU fue un criterio de racionalidad. ¿Se entiende? Bueno, a eso me refiero. Y lo de la legitimidad tiene que ver con eso, es decir, si se cumple el procedimiento, con independencia de quién sea, si es lindo, si es feo, si es mujer, si es varón, se supone que un Estado moderno con una democracia republicana obedece al que cumplió ese procedimiento para ser gobernador o para ser presidente. Después, cómo se maneja y cómo justifica sus acciones, en general todos se mueven a partir de algún cálculo medio fines, ¿sí? Eso sería la racionalidad política, pero no quiere decir que ese cálculo medio fines tenga que estar bien o tenga que ser aceptado por la sociedad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría que me pregunten para saber que más o menos esto se entiende, porque a partir de esto, la clase que viene van a entender mejor, vamos a meternos en el texto de Oslak para ver cómo, con los conceptos weberianos y con los conceptos, bueno, me alegro, Morzán, con los conceptos weberianos y con los conceptos de Mann, vamos a ver cómo el Estado argentino, cuando se constituye como un Estado moderno, vamos a ver cómo empieza, qué política se plantea para avanzar sobre los territorios nacionales y concretamente sobre los territorios patagónicos, y vamos a ver en el análisis empírico de la historia argentina cómo estos conceptos nos permiten analizar esos procesos, ¿sí? Bueno, me alegra. A veces yo digo, pucha, no sé si será claro o les estaré complicando la vida, pero hacemos lo que podemos. ¿Pudieron ver el PowerPoint? ¿Lo tienen ahí en sus compus? Ah, bien. ¿Se entiende el esquema, el gráfico? ¿Lo entienden? Ok, bueno. Bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es, yo estoy tratando de, además de hacer el esfuerzo a veces para charlar con ustedes y ayudarlos a entender, claro, la idea es que ustedes puedan y lo deben hacer, porque no cometan el error de creer que con las charlas mías y el PowerPoint alcanza. Yo lo que hago es ofrecerles todo recurso extra que pueda para que ustedes puedan acompañar la lectura del texto, y me parece que eso les va a permitir entender mejor, pero nunca reemplacen la lectura del texto del autor, porque es importante la lectura que ustedes hagan, la interpretación que ustedes mismos hagan, pueden encontrar cosas interesantes que las pueden plantear y reflexionar. Yo lo que hago es presentarles los temas, tratar de hacer que ustedes puedan relacionar un autor con otro, y todo lo que acompaña a las clases es para hacerles más fácil la lectura. Yo creo que un esquema así gráfico les permite entender mejor y sintetizar la idea, pero está bueno que ustedes lean los textos de los autores, ¿no? Que no son textos largos, y con estos esquemas ustedes pueden saber qué es lo sustancial de esas lecturas. Tampoco hace falta que se metan en absolutamente todos los detalles, ¿no? Ese es el objetivo del PowerPoint. El objetivo del video que les subí ahí es porque a veces, buscando material, encuentro que hay algunas cosas amenas para pensarlas un poco afuera de las lecturas, y los ayuda a ustedes a encontrar cómo el concepto teórico, el concepto lo pueden ver
en la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos la clase que viene, el texto de Oslak, van a ver cómo cuando Oslak habla de las formas en que el Estado penetra en los territorios, inmediatamente uno lo trae a Mann, inmediatamente uno trae el concepto de poder infraestructural de Mann, y está viendo cómo opera, ¿no? Cómo juega ese concepto. Van a ver bien o van a entender y se les va a hacer comprensible y visible cómo la sociedad civil, que en ese momento está siendo dominada por la oligarquía liberal, por las clases dominantes que quieren vincularse a Gran Bretaña para venderle la producción primaria, cómo le piden al Estado que le genere inversión, que les resuelva problemas de transporte, que les resuelva servicios y cuestiones que tienen que ver con el puerto en Buenos Aires, ¿no? Digamos, tiene que ver con que es esa sociedad la que está pretendiendo que el Estado se consolide, ¿no? Primero que resuelva el problema de los caudillos, que ponga orden, porque la guerra civil está impidiendo que haya un Estado, y ese orden implica todo un despliegue de poder infraestructural hacia los territorios, que acuérdense de la conquista del desierto, lo vamos a ver, pero también el orden interno, ¿no? Cómo frenar en las primeras décadas del siglo XX esto que va apareciendo, que es la cuestión social, ¿no? El movimiento obrero, bueno, todo eso tiene que ver con demandas de la sociedad civil y de las clases dominantes para imponer determinado orden interno y hacer más fácil esto que termina siendo algo que empodera al Estado, que le va dando esa capacidad que el Estado, por ser Estado, tiene, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver empíricamente, históricamente, analizando el caso de Argentina con Roca, a partir de la batalla de Pavón, triunfa el proyecto liberal porteño, digamos, el proyecto mitrista, y a partir de ahí vamos a ver estos conceptos, y a mí me va a gustar el miércoles que charlemos, y me va a gustar escucharlos a ustedes para que vean cómo aplican estos conceptos en la lectura de Oslak, que es lo que yo quiero generar en ustedes. Bueno, son ya -20, yo lo que les propongo es, la verdad que a veces 2 horas de charla y de computadora. ¿Cómo? No, perdón, profe, tenía abierto el micrófono sin querer. No hay problema, no hay problema. Ustedes después de esto tienen que seguir con la otra materia, ¿verdad? Sí, ya el teléfono ya me está marcando que en unos minutos comenzamos con la otra materia. Ah, bueno. Bueno, les propongo entonces esto. Algo importante que les quería decir, que alguno me preguntó. Yo les extendí la fecha de cierre del cuestionario primero, porque por ser el primero, algunos se incorporaron más tarde, entonces para hacerlo parejo, a todos les di, creo que 2 o 3 días más. Así que dedíquenle el tiempito necesario para contestar ese cuestionario primero, que es esto que acabamos de ver. El miércoles estaría bueno que, si ven ese video de la serie inglesa, o traigan acá alguna inquietud, o la vuelquen en el foro, si quieren, si tienen ganas. Pero entonces les propongo cortar ahora, despedirnos, y el miércoles vamos a ver la lectura de Oslak, para juntar estos 3 autores, Weber, Mann y Oslak, pensando el caso de la Patagonia, el caso de Tierra del Fuego, y con esa clase la semana que viene, con las 2 clases de la semana que viene, terminaríamos lo que es Estado, poder y territorio. ¿Les parece? Bueno, un abrazo a todas, a todos, un muy buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el miércoles, siempre con la misma dirección de Meet, Google, y cualquier cosa a través del Moodle nos comunicamos. Bueno, que la pasen bien, ¿eh? Y gracias por la paciencia. Sí. Quería preguntarle si la semana que viene también se va a extender la fecha del cuestionario para saber si el texto de Oslak, cuándo lo tenemos que resolver en el cuestionario. No, la extensión fue para este primer cuestionario nada más,
La otra ya está definida. Todos tienen más o menos 6, 7 días para resolverlo. O sea que sí, por eso, o sea que el próximo viernes sería la resolución del cuestionario del viernes que viene, por el texto de Osler. No me acuerdo cuándo cierra el de Osla. ¿Cuándo cierra? Ah, no, yo pensé que era todos los viernes. No me acuerdo ahora, pero fíjense, la única que corrí 2 días es el 1. Acá me dice Lorena, Ana Bordón, Valeria Cárdenas, me dicen que el 7 de octubre cierra Oslac. Así que a partir de ahí respetemos lo que dice la plataforma. Bien, gracias, profe. Bueno, un saludo a todas, todos y nos vemos el miércoles. Pásenla bien, ¿eh? Chau, chau. De la gran seducción hablamos el miércoles. Me olvidé, hablamos el miércoles de eso. Chau, chau.